¿Si hay audio o no? Buenos días. Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta maravillosa clase que es filosofía. A partir de acá ustedes van a empezar a darle una nueva cosmovisión al mundo que los rodea, a sus aconteceres dentro del diario vivir. La filosofía no es, como muchos piensan, lo más aburrido que hay dentro del área de estudio. Eso depende de quien la maneje. Hay licenciados en filosofía y hay filósofos. Yo soy filósofo. Entonces los filósofos tenemos una forma diferente a ver el mundo, a observar las cosas. Los jóvenes que no tienen las cámaras activas, por favor, ya saben que la orden del Instituto Protelco es que el que no tenga las cámaras activadas toca retirarlos de clase. Entonces evitemos los problemas, jovencitos. De eso trata la filosofía, de observar el problema y darle solución. Hablo por Karen Matos, Nuri Vanessa, Ender Cote, Leider Geraldine y Juan David, que tienen cámaras desactivadas. Entonces, jóvenes, esto pasa volando, el tiempo pasa volando. Así que no se afanen por eso. Bueno, jóvenes, lo maravilloso de la filosofía es que nos ayuda a estrenar el cerebro cuando no lo hemos estrenado. ¿Por qué le digo esto? Hay personas que se mueren de 100, de 80, 90 años, viejos, jóvenes, y nunca en su vida estrenaron el cerebro. Usaron el cerebro, pero nunca lo estrenaron. Estrenar el cerebro es empezar a aplicar aquellas cosas, aquellas experiencias que nos sirven para nuestro bienestar y transformar nuestro estilo y calidad de vida, para buscarle una razón a nuestra existencia. Voy a compartirles la pantalla. Uno de los principales problemas que el ser humano ha tratado de resolver es sobre su existencia, el por qué existimos, de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos. Son interrogantes que en realidad a estas alturas de la vida no se le han podido dar respuestas. Y estos interrogantes fue lo que llevó al hombre a crear lo que hoy en día conocemos como filosofía. Anteriormente, el hombre primitivo no se preocupaba por nada, simplemente por cazar, por recolectar frutos, por ir de un lugar a otro en su época de nómada y cumplir con sus necesidades básicas, alimentarse y botar los desechos. Para él no había necesidad de ningún interrogante, pero cuando este hombre evoluciona y pasa de ser un simple primitivo a convertirse en un Homo sapiens, hombre que piensa, es donde viene el verdadero problema de la existencia humana. Cuando los seres humanos empiezan a pensar, es cuando su vida se complica. Por ejemplo, ustedes no tienen ningún problema, entonces son felices porque nada los atormenta, sobre todo la juventud. No tienen que pagar impuestos, no tienen, incluso algunos no tienen ni que pagar el estudio porque se los pagan, no tienen que trabajar porque son jóvenes, no tienen necesidad de nada. Hasta ahí la vida es perfecta. No falta el que se enamore. Entonces, en el momento en que se enamora, empieza el verdadero problema, martirio de su existencia, porque es que el ser humano cree que se enamoró y no se enamoró, está obsesionado. Y esa obsesión lo lleva a crear un conflicto dentro de su propia mente. Y ese conflicto es el que lo lleva a martirizarse y a vivir intranquilo. Karen Matos, les recomiendo otra vez la cámara, jóvenes, no quiero retirar a nadie de clase, lo mismo Santiago Zambrano.
No me gusta retirar estudiantes de clase. Entonces, jóvenes, esto es para darle un ejemplo de cuando empezamos nosotros a sufrir, a padecer como seres humanos. Cuando nos toca pensar, porque es que ya en el pensamiento viene un martirio. ¿Qué estará haciendo mi novia? ¿Con quién estará en estos momentos? Y si es ella la tóxica, porque ahora le tiene nombre, ahora es tóxico y tóxica, entonces ¿qué estará haciendo él? ¿Con quién estará chateando? ¿A cuál otra bomba estará viendo? Entonces mire que se crean un mundo de ideas que los está atormentando. Preguntas que se están haciendo y que lógico no le van a hallar respuesta. ¿Con quién estará él? Solamente él puede saberlo. ¿Con quién estará ella? Solamente ella puede saberlo. Lo mismo pasó en aquella época cuando se empezaron a dar los primeros pasos de la filosofía. Nuestros antepasados empezaron a pensar y este pensamiento los llevó a tratar de dar respuestas. El primer interrogante fue ¿qué es el universo? Seguido de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos, por qué existimos. Y las cosas se complican más cuando la religión empieza a jugar un papel importante en la vida de los seres humanos, porque ya se empiezan a preguntar, ¿y quién es Dios? Y si Dios existe, ¿quién creó a Dios? Y cosas por el estilo. Hubo una cultura en la edad antigua, la cultura que nos dejó ese gran legado que se llama filosofía, pero este gran legado dentro de nuestra cultura que proviene de la cultura occidental. Para la cultura occidental, porque ya la oriental desciende de la cultura china, de la cultura japonesa, países asiáticos que interferieron dentro de esta cultura oriental. Nosotros provenimos del occidente, ya que nuestro territorio fue invadido por españoles. Los españoles son europeos. Europa pertenece al mundo occidental. Entonces, por eso nuestra cultura es occidental. Y dentro de esta cultura occidental surgió la famosa cultura griega. Y griegas y los griegos se marcan en dos periodos, el antes y el después. Antes de conocer la filosofía como tal, y el después que se le denominó el periodo clásico de la filosofía, donde vislumbra el ser humano y empieza a darle trascendencia a su pensar. Entonces, para poder entender bien estos aspectos de dónde proviene la filosofía, por qué es importante en la vida de los seres humanos, por qué algunos seres humanos odian la filosofía, el que detesta la filosofía es porque no le gusta pensar, ya que los seres humanos en nuestro diario vivir nos la pasamos es razonando, pensando. El 90% del día, jóvenes, y no les digo más, la pasamos es reflexionando, pensando. Cuando mezclas el pensar con el razonar, estás filosofando, estás creando filosofía y no te das cuenta. Por ejemplo, tienes problemas para presentar el parcial o tuviste problemas para el parcial del módulo anterior porque no tuviste dinero, porque no entregaste los trabajos a tiempo. Y lo primero que hallabas es, ¿y ahora cómo hago? ¿Y cómo voy a hacer para entregar este taller? Y ahora para recuperar ese parcial que perdí. Ahí estás filosofando. Porque cuando tú se haces preguntas y quieres ver la respuesta, eso es filosofía. Entonces, nuestro diario vivir nos la pasamos filosofando. Creemos que filosofía es aquella persona que hable bonito, que filosofía es aquella persona que tiene miles de conocimientos dentro de su saber. No, todos somos filósofos por naturaleza. Todos nos las pasamos filosofando, pensando, razonando. Entonces, bueno, lo mismo se hacía en esta época. El hombre pensaba, razonaba, trataba de hallarle respuestas. Uno de los antecedentes de la filosofía fue la mitología, la famosa mitología griega.
La mitología es aquella explicación ilógica e irreal que trata de darle respuesta a un acontecimiento. Entonces, cuando hablo de ilógica e irreal, es que no tiene sentido. Por ejemplo, dentro de la mitología griega se decía que los dioses del Olimpo, los dioses aquellos eran los que gobernaban el mundo y los destinos del hombre. Ahí vienen las primeras creencias religiosas. Antes de existir la religión católica, la religión que miles de religiones que hoy en día se les conocen como denominaciones evangélicas, antes de existir todo eso ya existía el politeísmo, que era el creer en varios dioses. La creencia en estos dioses los llevó a ellos a darle vida a cosas inanimadas. El ser humano empieza a crear sus propios dioses porque siente la necesidad de creer en alguien superior a él. Siente la necesidad de explicar su existencia a través de esos dioses. Pues por eso surgen las religiones. Y dentro de la mitología griega se dan dos corrientes importantes, la cosmogonía y la teogonía. Cuando hablamos de los cosmogonía es cuando se trata de dar una explicación a través de los cosmos. Y teogonía empiezan a dar tratados sobre Dios. Entonces cuando la mitología empieza dentro del punto de vista de los dioses a influenciar en la vida del hombre. En un principio los los antecedentes que se conocen de estos filósofos, que no se tienen registros propios de ellos, es como el señor Homero, que escribió la famosa Odisea, la Ilíada y la Odisea, que son dos grandes corrientes, dos grandes libros representantes de este señor, y Hesiodo. Son historias basadas en citas poémicas. No sé si alguno ha visto la Ilíada o la Odisea o han oído hablar del caballo de Troya. Incluso hay una película que se llama Troya. Proviene de este gran libro, de esta gran obra. Y ahí se ve el conflicto que hay entre los seres humanos y los dioses. Describen las generaciones y la descendencia de los dioses. Describen cómo fue el origen del mundo, cosmogonía, todo a través del cosmos. Y que su creación obedece a la voluntad de los dioses. La fundamental en estos poetas es la explicación de la realidad a partir de un origen primario. Entonces, el origen primario de ellos es primero los dioses. Los dioses se encargan de crear a los seres humanos porque según la mitología se sentían aburridos, no tenían sobre quién dominar y para ellos poder dominar y doblegar supuestamente empiezan a crear al hombre. Luego vienen los presocráticos, que son los señores que se antecedieron a Sócrates. Ya aquí ya se le empieza a dar una estructura más al pensamiento. Se empieza a salir de la mitología para mirar ya desde un punto de vista más, digamos, más lógico sobre la existencia humana. Entonces, las características de los presocráticos surgen en el siglo VI antes de Cristo en las colonias griegas del Asia Menor, Jonia y Mileto. Incluso en Mileto es donde surge el famoso filósofo Tales de Mileto. Y este señor Tales de Mileto es el que por primera vez en la historia humana usa la palabra filosofía para darle una explicación a ese pensamiento y razonamiento que lleva al ser humano a tratar de descubrirse a sí mismo, descubrir las cosas. Contactos culturales buscan el origen material de las cosas en la naturaleza. Algunos fueron naturalistas, incluso fueron materialistas. Entonces trataban de darle una explicación al origen del mundo a través de las cosas materiales, de la formación. De acá es donde más adelante Charles Darwin empieza a tomar sus propias teorías científicas para decir que los hombres descendemos del mono.
Pretenden encontrar el principio motor llamado Argel de las cosas. Esto es cuando por primera vez surge la metafísica en el mundo. Entonces, la metafísica es aquella ciencia o aquella rama de la filosofía que trata de estudiar al ser desde un punto de vista intrapersonal. Trata de llevar al ser humano a una parte espiritual más compleja, más profunda. A esto lo denominaron arge, supuestamente para ellos el motor de la vida. Es decir, dentro de los mismos presocráticos vienen los filósofos jónicos, y está el Tales de Mileto, que le dije que fue el primero en considerar que era filosofía. Pero para este señor le empieza a dar al agua como el origen primario de las cosas. Según él, todo se da a raíz del agua. En el agua se crea la materia, en el agua se dan los primeros seres vivos, y de estos seres vivos se empiezan a formar los humanos. Eso es lo que toma, esta teoría es la que toma el señor Charles Darwin cuando escribe su libro Evolución de las especies. Luego viene Anaximandro. Para Anaximandro el apeirón, que según él es una materia indefinida, indeterminada, es decir, ni él mismo supo explicar qué era el apeirón, pero así lo bautizó. Es el origen de todas las cosas. Entonces aquí ya se empieza a hablar del materialismo dentro de la existencia del mundo, de todo lo que nos rodea. Anaximines, para este filósofo, el aire es el principio de todas las cosas. Dice, es que sin aire no hay vida. Mire que acá Anaximines y Tales de Mileto de una u otra forma en algo contrastan. Sin agua no hay vida. Sin aire no podemos respirar. Entonces los dos de una u otra forma tienen cierta razón. Hablar de la verdadera existencia del ser humano, del verdadero devenir, es difícil, porque ni los grandes científicos han podido descubrir de dónde venimos. Hay teorías, y una teoría es un fundamento que puede ser cierto o puede ser falso, por eso se llaman teorías, porque no hay nada verídico, simplemente estudios científicos. Dentro de esta filosofía griega surge la filosofía antigua, entonces aquí ya vienen los pitagóricos. De Pitágoras, quien es el padre de las matemáticas. Las personas se burlan de la filosofía. La filosofía es la madre de todas las ciencias. Primero fue la filosofía antes de las matemáticas, antes de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, antes de la medicina, antes de la parte científica. Primero fueron los filósofos antes que los médicos. Sin filosofía no se hubiera creado ciencia. Para Pitágoras de Samos, el número de la esencia de todas las cosas, cada ser es esencialmente el número e impone la armonía de las cosas. Por eso se le conoce a Pitágoras como el padre de las matemáticas. Él empieza a darle importancia a los números. Luego viene el señor Heráclito. El ser de las cosas se encuentra en constante transformación y mutabilidad. Para él todo se transforma, todo es mutable. En algo tiene razón. Si ustedes observan un bebé desde que empieza a formarse es de una parte diminuta, algo llamado esperma. Luego empieza a crearse un feto, lo más horrible que hay en este mundo. Los seres humanos tan picados que son, tan orgullosos que se la dan y son son mostricos cuando están así en el vientre de la madre, cuando se empiezan a formar. Por eso algunas personas que somos feos nos llaman fetos, porque un fetico es lo más feo que puede haber. Entonces, jóvenes, cuando él habla de transformación, de mutabilidad, somos mutables cuando empezamos a evolucionar, a dar una transformación. Surgimos de la nada y nos convertimos poco a poco en lo que hoy en día ya somos, personas adultas algunos son jóvenes, algunos son bonitos, otros son feos. Todo depende de la contextura física que haya desarrollado y los genes dentro de esa evolución o de la misma vida que haya llevado. Parmenides de Lea.
surge en contra de Heráclito y dijo que el ser de las cosas es inmutable, infinito, eterno e indivisible. Mire que estos señores filósofos, ninguno se puso de acuerdo para en realidad sacar una sola teoría y decir, no, es que el mundo proviene de esto. No, es que los seres humanos son estos. ¿Por qué? Porque es que hablar de la existencia humana, definir el ser humano como tal, definir el universo, definir la vida misma, eso no es cosa fácil, joven. Los científicos tratan de dar una explicación, tratan, pero el mundo se va a acabar y jamás podrán dar la explicación que en realidad los seres humanos necesitamos respecto a nuestra existencia. Plantea los principios lógicos del pensamiento, el ser, el no ser no es, principio de identidad, de no contradicción y el tercero excluido. Según este señor, el ser es, nosotros somos lo que somos, pero a la vez no somos nada. Es decir, lo único que este filósofo planteaba es que el mundo es una locura y los que lo habitan somos los locos. Viene el periodo más hermoso de la filosofía. Aquí es donde empieza a resplandecer el verdadero pensamiento filosófico. Aquí es donde los seres humanos le empiezan a dar una perspectiva al mundo. Y es la famosa filosofía griega clásica. Ya dentro de esta filosofía griega empieza a surgir algo que más adelante en el Renacimiento se va a conocer como humanismo y que es retomado de esta cultura. Entonces aquí ya los filósofos no buscan tanto dar una explicación de la esencia de las cosas como lo querían hacer los metafísicos, no. Ya los filósofos se centran en el ser humano, en los problemas del ser humano. Cuando empiezan a centrar en los problemas del ser humano, entonces cuando surge la famosa democracia dentro de este contexto griego. Y ahí es donde dan nuestros grandes legados democráticos. Se daban cuenta que los gobernantes se querían volver eternos dentro del poder. Entonces le empiezan a dar ciertos privilegios a la sociedad, a los que pagamos impuestos. Y es cuando se centran los problemas del ser humano en cuanto a su ética, sus costumbres, su política y su religión. Entonces mire que todos estos acontecimientos es lo que hoy en día sigue influenciando la vida del hombre, porque desde cualquier perspectiva se habla de ética social, de ética familiar, de ética profesional, etcétera. Las costumbres que los seres humanos tengamos o que identifican nuestra cultura, la política que nos gobierna, la religión que cada cual escoge. Algunos dicen ser ateos cuando no tienen ni idea de qué es religión. Si usted no sabe qué es religión y usted se llama ateo, usted no es ateo, usted es un simple ignorante, ya que usted no puede negar lo que usted no conoce. Dentro de este periodo de la filosofía clásica viene la etapa de la lucidez intelectual. Empieza a sistematizar el conocimiento en la vida humana. Se le empieza a dar importancia al pensamiento y al razonamiento. Entonces dicen, los seres humanos somos importantes. Los seres humanos somos la esencia de la existencia. Sin los seres humanos el mundo se acaba, se derrocha, porque no hay quien cultive, no hay quien siembre, no hay quien domestique, no hay quien forme un hogar, quien sostenga la prole humana, etcétera. Entonces, jóvenes, voy a parar hasta acá para tomar una asistencia de los que ingresaron hace último. Ya nos retiramos porque ya nos envió el mensaje el Zoom. En 5 minuticos les envío nuevamente el enlace y ingresamos. Tienen 5 minuticos para que vayan al baño, tomen tintico y nos vemos ahora. ¿Listo, jóvenes? Ya les vuelvo a enviar el link.